Hola, bienvenidos de nuevo a New News. Hoy estoy muy feliz de presentarles a Enrique Taboada. Hoy vamos a hablar sobre el pulque, sobre la fotografía, sobre encontrar la belleza en los lugares inesperados. Vamos a tener una plática muy amena, entonces quédense a verla. Y pues, hola, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues acá estamos visitándolos para Muchas platicar sobre gracias. pulque, fotografía, andares, ¿no? Lugares, cosillas de Tlaxcala. Preséntate con la gente, para quienes no te conocen. Bueno, hola, mi nombre es Enrique Taboada Pérez, soy de Nanacamilpa, Tlaxcala, y bueno, yo me dedico a hacer fotografía. Ah, perfecto. Quería iniciar la entrevista justamente preguntándote por cómo fue crecer en Anacamilpa, cómo fue crecer alrededor de la cultura del pulque. Sé que estás muy metido en esto, entonces quiero que nos empieces a contar un poquito por ahí. Ok, bueno, para empezar, Nanacamilpa es un municipio demasiado bello, que todo el mundo conoce por las luciérnagas, pero realmente es uno de los principales productores del pulque. Normalmente se presume o presumen muchas personas los magueyales de tequila, pero no conocen los magueyales que hay en Anacamilpa y en algunas comunidades también de Tlaxcala. Entonces son inmensos, son bellos. Para mí, crecer en Anacamilpa es como tener una doble raíz, ya que me encanta mucho el pulque y también me gusta mucho el maguey, ¿no? El maguey es de mis plantas favoritas, ¿no? Es una planta milagrosa que para muchos es cotidiano. Sí. En mi comunidad los veíamos como muy cotidianos, pero a mí me encantaba quedarme viendo los magueyes, cómo crecen, cómo están de grandotes, porque ya son magueyes grandísimos, ¿no? También tenemos chiquitos, pero pues es una emoción verlos, ¿no? Y se ocupa el maguey para prácticamente todo, Para ¿no? todo. Eh, ¿Cómo fue para ti crecer en la cultura alrededor del pulque? Eso te lo preguntaba porque sé que el pulque tiene como este misticismo y esta tradición alrededor de la bebida. Cuéntanos un poquito de eso y cómo eso ha influido actualmente en tu carrera artística. Bueno, para mí el pulque es una bebida muy, muy especial y muy, muy sagrada, que bueno, contiene muchos nutrimentos y sirve para muchas cosas y se elabora y tiene un proceso muy largo porque el maguey, un maguey para que tarde en dar pulque puede pasar de 8 a 12 años. Eso para que esté maduro el maguey y se cape. Ya capado, tiene que pasar alrededor de 8 meses, algunas personas le dan un año, para que comience a dar el aguamiel. De ahí el aguamiel se va a pasar a las barricas, se va a pasar al tinacal y en el tinacal pues se va a fermentar y pues va a hacer el pulque, ¿no? Entonces imagínate cuántos años se tiene que pasar para pues llevarte a la mesa un vaso de pulque, ¿no? Y que pues tristemente actualmente el mercado lo está como menospreciando, ¿no? Te lo venden en 15 pesos el litro, ¿no? Entonces imagínate, 15 pesos, un litro que ha costado alrededor Más de de ocho unos años. 8 años, 9, 10 años. Entonces, pues bueno, a mí me gusta mucho el pulque, me gusta investigar sobre el pulque. Yo siento que Tlaxcala, no solamente en Anacamilpa, Tlaxcala es pulquera 100%. Y hay muchas comunidades que fabrican pulque a muy pequeña escala, pero se está haciendo, ¿no? Entonces, pues ya desde muy chiquito yo ya le entraba al pulque, ¿no? Era una de las bebidas que nos daban, el aguamiel. Y pues ahí uno agarra el gusto, ¿no? Más adelante crecí, me convertí en fotógrafo y bueno, pues uno saca fotos a lo que más ama, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue crecer en Anacamilpa y esto ahora como fotógrafo, cómo lo reflejas en tu obra? Pues bueno, crecer en Anacamil pues hace mucho frío. Sí, es verdad. Y es muy húmedo, ¿no? Entonces, es un poco difícil en el aspecto que me tocó una época muy diferente a la que ahorita se está viviendo, ¿no? En mi época, pues había como, estábamos muy alejados del estado, ¿no? No había como mucho transporte, ay, creo que ya definí mi edad, ¿verdad? Pero bueno, no había como, pues como tantas posibilidades también en el estudio, ¿no? Muchos de mis compañeros de mi generación no estudiaron y tuvieron que emigrar, ¿no? Entonces, uno ve una problemática y trata de crear una historia,
o de contar su propia historia a través, en mi caso, del lente, ¿no? Incluso también en algunos cuentos he plasmado un poco de lo que es mi comunidad, pero principalmente lo hago desde la fotografía, ¿no? Justo eso te quería preguntar, porque sé que al inicio, bueno, no sé si fue al inicio, esa es la pregunta. Iniciaste con la escritura, cuéntame un poquito sobre eso. También sé que participaste en talleres literarios, importantes, platícame. Sí, por azares del destino, mi mamá se tuvo que ir a vivir a de Nanacamilpa a Puebla. Ajá. Entonces, pues nos fuimos a la ciudad de Puebla, a la bella ciudad de Puebla. También me gusta Puebla, para que luego no andan diciendo, no. Entonces, pues de ahí se genera el interés. Uno siempre, yo creo que tiene como esa vocación a contar algo, ¿no? Porque desde muy pequeño siempre buscaba contar algo a través de las letras o a través de la fotografía, ¿no? Entonces, por parte de la UTLA, de la Universidad de las Américas, tenían exposiciones y salían una convocatoria para que tú, pues, pudieras interactuar con las obras, ¿no? Entonces, mi forma de interactuar con las obras era escribiendo. Y escribía cuentos referente a lo que yo veía en las exposiciones, que eran muy bonitas, ¿no? Entonces, pues, ahí empezaba el diálogo, me metí a la escuela, a la SOGEM, a algunos talleres, en la escuela de escritores, donde conocí a Natalia Toledo, por ejemplo, es una poeta oaxaqueña, hija de Toledo, de Toledo, ¿no? Entonces, pues me iba acercando a sus mundos, ¿no? Al mundo de la poesía, al mundo de la crónica, ¿no? Y poco a poco fui como empezando a contar las historias. Entonces descubrí la cámara, que ya la había descubierto. O sea, mi primera cámara me la regalaron cuando se la pedí a los Reyes Magos, y los Reyes Magos me hicieron el favor de traerme, porque yo quería ser detective, ¿no? Entonces me trajeron la cámara. La cámara, obvio, porque un detective es lo que ocupa, ¿no? La cámara, y también una micrograbadora, ¿no? Porque pues, tiene que hacerse sus notas, ¿no? Para averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, desde ahí ya estaba la fotografía. Entro a la carrera, yo soy maestro de profesión, y en la carrera nos piden recabar pruebas, ¿no? De de las clases que dábamos, de las escuelas, de contextos, de las evidencias, ¿no? Entonces, en las evidencias, pues yo le metía más ya el arte, ¿no? Ya como, bueno, pues acá hay una fotografía, ¿no? Y empezaba a darle el clic, ¿no? Y ahí fue como volver a retomarlo, y ahí me enamoré de nuevo de la fotografía. Entonces ahí dije, hay otra forma de contar historias. Y era la fotografía. Y justo para eso iba. Cuando escribías, ¿qué tipo de género escribías? ¿Qué temas utilizabas? ¿Y cómo sientes ahora que la fotografía te da como ese algo más para contar esas historias que tal vez en la escritura no encontraste o no estabas explorando en ese momento? Crónica. Me gustaba mucho hacer crónicas literarias, crónicas, pues del titiritero, ¿no? Una vez en Puebla encontré una persona que tiene un títere. Entonces me contó su vida, ¿no? De cómo le quitaron su títere, de cómo le pedían dinero para devolverle su títere. Y este cuate tenía como el alma, o sea, su títere era su alma, ¿no? Entonces, a veces yo no podía o no sabía cómo contar las historias, y yo iba y redactaba esa crónica y escribía acerca de lo que yo veía y de lo que yo escuchaba, ¿no? Entonces, básicamente una crónica era una fotografía con palabras de lo que estaba pasando. Claro. Entonces no se me hizo muy difícil cambiar a la fotografía, porque era una narrativa que era una narrativa. Justo se lleva mi pregunta, o sea, ¿cómo sientes que la literatura ahora te aporta hacia tu pasión en la fotografía? O sea, y esas habilidades, ¿cómo las has podido desarrollar, por ejemplo, en una exposición o algo así? Precisamente para las exposiciones debes como tener un tema, ¿no? Un tema en específico, y es como contar una historia. Básicamente lo que haces en una exposición es contar una historia de algo, ¿no? Yo me alegro mucho de muy joven, me encantó mucho la literatura, desde leerla, ¿no? En Nanacamilpa, precisamente cuando vivía allá, ahí había un librero que eran de mis tíos, y en ese librero pues tenían como guardados muchos libros que nadie leía, y ahí estaban ahí guardados, ¿no? Entonces mi primer acercamiento a la literatura era ese librero, porque yo no me gustaba como tanto salir, ¿no? Me gustaba más estar en casa. Lo que ahora no hago, antes lo hacía, ¿no? Porque ahora sí me la paso parrandeando.
Pero entonces, en ese entonces, pues agarré un libro, que mi primer libro fue Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Entonces uno lee Pedro Páramo y se imagina un pueblo, ¿no? Entonces yo estaba imaginándome a Nanacamilpa, ¿no? Nanacamilpa era Comala y me explotó mucho la cabeza, ¿no? Y era una forma de contar historias, ¿no? Y de ahí pues empecé a leer pues los que me interesaban, de la Segunda Guerra Mundial, Lobo Estepario, y pues fue abriéndose poco a poco. Y uno aprende de los libros a cómo contar una historia, ¿no? Un cuento es escribir, es contar una historia de forma rápida, de forma concisa, ¿no? Mientras que una novela, por ejemplo, es darte pistas, ¿no? Muchas pistas, que es lo que hacemos en una exposición, ¿no? Ir colocando las piezas para crear ya sea un concepto o una idea general de lo que se quiere expresar. Claro. Cuéntame sobre alguna exposición y sobre sobre el tema, sobre cómo fue desarrollándose, una que sea significativa para ti. Para mí la última exposición que hice se llama Mayagüel, Mujeres y Pulque. Esa exposición le puse mucho corazón y pues ahí quise contar una historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces? No a veces, siempre, ¿no? En el mundo pulquero siempre se define como el hombre como un actor principal dentro del pulque, ¿no? Y actualmente tenemos clachiqueras mujeres, promotoras mujeres, incluso muchas mujeres consumen el pulque, ¿no? Es una bebida que se ha estado abriendo a los jóvenes, a todos los géneros, ¿no? Entonces, mi opción o mi punto fue como contar qué es lo que están haciendo las mujeres en el pulque, ¿no? Y así me fui recorriendo estados, Texcoco, Estado de México, me fui a la Ciudad de México a conocer pulquerías, acá en Tlaxcala, ¿no? Porque quería tener una percepción de qué es lo que están haciendo las mujeres en todo, o al menos en el centro del país, referente al pulque. Y fue una cosa hermosa, ¿no? Hermosa, porque encontré pulquerías muy underground, donde es una vecindad, ¿no? Y tú entras en un pasillito pequeño. Y hasta el fondo está la pulquería, que es un cuarto grande, de techo alto, que fue alguna vez algún palacio y que ahora es una pulquería y hay nada más 2 mesitas en la barra. Y lo atiende una señora que se llama Carmelita, ¿no? Y cada vez que hay una fecha adorna especial. Si es primavera pone flores, si es... Qué bonito. Pero lo sobrepone, o sea, pone muchos adornos, ¿no? Y es como, wow, este mundo que yo no había estado tan presente, o la Ciudad de México que yo no la tenía como muy presente, es como, wow, ¿no? Te sorprende los escenarios que puedes encontrar a la vuelta de la esquina. ¿Pulque hay en todo México? ¿O más que nada en el centro. En el centro de México. En el centro, un poquito más para el norte. Guadalajara tienen pulque, pero el pulque lo hierven, el aguamiel lo hierven para hacer pulque. No lo he probado y no se me antoja, pero son diferentes sabores, es que también eso hay que saber, ¿no? Todos los pulques son diferentes. He probado del estado, de Hidalgo, es un poco más aguadito. Más aguadito, ¿no? Más aguadito. En Cuernavaca fui a Huitzilac, me parece. El pulque es más ligerito, pero sí pega. Entonces me ha estado como tocando. De hecho, como una característica principal del pulque de acá de Tlaxcala es que sí está un poco espeso. Pero me imagino que es por la altura y por algunas cuestiones. Y aún así, dentro del estado de Tlaxcala, pues los sabores son diferentes. No es lo mismo un pulque que te tomas ahí abajo en Tlacualpan que en Nanacamilpa. Claro. O en Alzayanca, que por ejemplo el pulque de Alzayanca es muy ácido, ¿no? El de Españita también es muy ácido. Entonces son sabores con esa cuestión del pulque, y es como una ventaja, una bendición, no sé cómo llamarlo, es que no encuentras un sabor definitivo. Definitivo en todos. No, siempre va a variar, y va a variar también, depende de las fechas. Ahorita, para tomar pulque, pues sale un poco más aguado por las lluvias, ¿no? No sale como con mucha calidad. Entonces, para tomar un buen pulque se recomienda como de noviembre a enero, ¿no? Que es la época donde hay como poca agua y donde se aprovecha muy bien el maguey. Es todo el mundo. Sí, eso parece. Además de este tema de las mujeres magueyeras, ¿sí? Mayagüel, mujeres y pulque. Mujeres y pulques.
¿Qué otros temas has abordado en la fotografía y los magueyes y el pulque que te gusta transmitir? ¿Y cómo ha sido el recibimiento de la gente? Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, básicamente tuve otras exposiciones con el maguey. Ahora se llamó En los brazos de Mayagüel. Tengo mucha de esa referencia, bueno, pero me gusta mucho, ¿no? Entonces ahí esa exposición fue puro maguey, no fue pulque. Entonces, lo bonito del maguey son sus formas. Me encantan las curvas que tiene. Es como, tampoco está muy definido, es como una flor gigante, así grandota. Y está como, pues son muchos brazos. ¿Qué pasó? Son muchos brazos, ¿no? Los que tiene el maguey, ¿no? Entonces me encanta mucho esa forma, ¿no? Yo empecé publicando mis fotos en Facebook, ¿no? Ya había tenido exposiciones antes en cafés, en pulquerías, y la verdad doy muchas gracias a todos estos espacios que me abrieron las puertas y que me siguen abriendo las puertas cuando yo tengo esa necesidad de transmitir algo, porque yo considero que la cultura puede que sí esté en un museo, pero siento que está más en los lugares comunes, en un mercado, en una cafetería, en una pulquería. Hemos puesto exposiciones en una pulquería que se llama La Polinizadora Cultural, y me da mucho gusto ver cómo las personas se interesan, sin pedirlo se paran, las admiran. Es una atención que, pues bueno, en un museo pues vas a eso, ¿no? A poner atención. Pero estos lugares son lugares donde se crea el conocimiento, ¿no? Son lugares que pues, muchas personas también un poco desprecian, ¿no? Ay, ¿cómo? O los grandes artistas, no sé, ¿no? ¿Cómo yo voy a exponer en una cafetería, en una pulquería? No, pues no, ahí está la cultura, ahí está el diálogo con las personas. Y justamente sobre ese tema, sé que has tenido varias exposiciones, en literatura has tenido varias participaciones. Cuéntame como de una exposición soñada que tengas o un proyecto alrededor de la fotografía a futuro que te interese en este momento. Ay, son muchos, son muchos. Es que una vez, por ejemplo, estoy empezando a trabajar con fotografía estenopeica. ¿Qué es fotografía estenopeica? La fotografía estenopeica es una fotografía muy, muy básica, ¿no? Básicamente es con rollo y puede ser la cámara cualquier cosa. Una cajetilla de cigarros, puede ser una lata. Entonces, es estenopeica porque hay un pequeño orificio que se llama estenopo. Entonces, por ese pasa la luz y capta la imagen, ¿no? Pero es mucha ciencia, ¿no? Entonces, pues me gustaría trabajar con esa técnica en cuanto a los magueyes. Wow, qué interesante. ¿Y hay algún lugar en el que te gustaría exponer? Crecí muy rápido. Mi lugar favorito para exponer era el Museo del Maguey y el Pulque. ¡Qué bueno! Y fue como wow, ¿no? Y fueron 2 exposiciones las que monté ahí. Y fue como, ay, mi corazoncito. Porque te decía, ya me acordé, te decía, ¿no? En Facebook yo publicaba mis fotos. Y aquí en Tlaxcala, pues como que, no, pues son maguey, ¿no? Qué padre, ¿no? Entonces, una amiga me ingresó en un grupo de pulqueros grande, ¿no? Entonces yo dije, pues voy a subir mi foto, ¿no? ¡Pum! ¿No? Se viralizó y yo dije, wow, ¿no? Entonces estoy... le estaba hablando a la gente. Le estaba hablando a la gente equivocada, ¿no? Entonces, pues ya empecé a subir mis fotos y de ahí como que empecé a crecer mucho, ¿no? Y me invitan a pulquerías, a museos, ¿no? Actualmente también tengo fotografías. Acá en Tlaxcala hay un museo del pulque que está a un lado de la hacienda de Soltepec. Ahí hay un museo del pulque y ahí también tengo fotografías, que también ese era un sueño que yo tenía, ¿no? Algún día estar exponiendo con una de mis fotógrafas que yo considero mi heroína, o que alguien que admiro, ¿no? Que es Malena Díaz, ¿no? Entonces cuando Male me dice, oye, pues vamos a inaugurar esta parte del museo y pues quiero que participes, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿no? Y ya estuvimos hablando, el diálogo, les pasé mis fotos y me dice, oye, pues vente a firmar tus fotos porque pues, ya las vamos a poner. Y yo también voy a firmar mis fotos. Y yo dije, ¿qué? ¿Tú también vas a participar? Y yo fue como, ¡oh, no! Bueno, y es como, wow, ¿no? Me encantó mucho esa exposición que está permanente, ¿no? Que está abierta al público y ustedes pueden ir y ver pues las imágenes, todo lo relacionado al pulque.
Y por el otro lado, ¿hay algún desafío al que te hayas enfrentado en particular? A lo mejor en la fotografía de manera personal, como artista, o hablando del tema del pulque. Los espacios, por ejemplo, sí me gustaría, por ejemplo, tener una exposición acá en Tlaxcala, ¿no? En algún museo de Tlaxcala, en el centro, ya sea en el MAT, que es a mí donde me gusta, es muy bonito. Y ese es un desafío que tengo y que no se me ha dado, ¿no? Acá, pues como artistas, pues sí tenemos como, no competencias, ¿no? Pero sí, no hay como muchos espacios que se abren al público, ¿no? Pero pues los vamos resolviendo, vamos trabajando sobre la marcha, abrimos espacios en pulquerías, en espacios públicos, en eventos públicos, porque también considero que el artista debe hacer eso, no esperar a que lo llamen, sino buscar sus espacios. Uno pues, quiere decir algo, ¿no? Quiere decir algo, ¿no? Entonces, para decir algo, pues también hay que abrir sus espacios, ¿no? Y afortunadamente, pues tengo muy buenos amigos que me apoyan, que cuando yo les pido, oye, échenme la mano porque tengo una exposición y ayúdenme a montar, ¿no? Y ya me ayudan a montar, ¿no? Y oye, pues nos intercambiamos la chamba, ¿no? Afortunadamente hay buenas personas, muchas personas que creen en mí, que bueno, o sea, vienen de 10 años ahí siguiéndome, viendo mi trabajo y que ahorita pues siguen acá y les sigue gustando mi chamba, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Cuando tienes como todo este apoyo, mis papás, mi hermano, ¿no? Que es mi familia, que bueno, crecí en Anacamilpa, ¿no? Y es como, te vas a dedicar a la artisteada, ¿no? Sí. Ya lo estás pensando, ¿no? ¿No? Y pues sí es raro, ¿no? Porque es como, bueno, pues ¿qué vas a sobrevivir, no? Y preguntitas así, pero no, mis papás sí siempre me han apoyado en esa cuestión, mi hermano, ¿no? Siempre me ha dado ánimos y todas estas personitas, ¿no? Entonces, cuando tienes como todos esos apoyos, pues bueno, pues cualquier reto no es un reto grande ni fuerte, ¿no? Sí, claro. Te acomodas con las personas correctas y adecuadas. Y ahora cuéntame un poco sobre Tlacuache Press. Hace rato antes de la entrevista nos estabas platicando que haces contenido en TikTok, de eventos culturales. ¿Esto está junto o son dos temas separados? Son dos temas separados. Tlacuache Press es una idea que nos vino de allá de mis amigos de Puebla. Bebiendo, dijimos, no, pues hay que poner una revista digital, ¿no? Lo que te digo, los espacios. Nos abrimos espacios que podamos nosotros expresarnos y, pues bueno, decir lo que sentimos con cierta calidad, con cierto rigor, porque todos los textos se revisan, se pasan, ¿no? Entonces, con 3 amigos iniciamos esta aventura desde Tlacuache Press, que bueno, nos ha costado como mucho tiempo y mucho trabajo. Pero bueno, la mayoría somos fotógrafos, ¿no? Entonces siempre hay como fotografías de Puebla y el único que saca fotografías de Tlaxcala pues soy yo. ¿Y qué cubren eventos culturales? Más que nada culturales, de tradiciones. Fíjate que a nosotros nos gusta más como la tradición, nos gusta esa parte. Y a ti de manera personal, ¿por qué eliges también mostrar esta parte de la cultura? O sea, ¿qué mensaje crees que es importante transmitir a través de la cultura o por qué crees que es importante mostrarla? Demostrar que Tlaxcala tiene mucha cultura, tiene mucha diversidad. A pesar de ser un pequeño estado, hay muchas cosas que se tienen que ver, que se tienen que apreciar, desde lugares, desde tradiciones, desde muchas cosas. Carnaval, no solamente hay carnaval, hay muchas tradiciones. Antier fui al Mole Prieto. Son de esos eventos que me impresionan mucho, ¿no? Por la raíz que tienen. ¿Cómo es un evento de Mole Prieto? No, la verdad nunca. El Mole Prieto es un evento donde se reparte el Mole Prieto. El Mole Prieto es un mole prehispánico tlaxcalteca. Pero tú dirás, pues lo hacen en una ollita. No, lo hacen en una olla grande, ¿no? Del tamaño de por acá, ¿no? Es de cobre, es grandota. Y pues le dan a todo el pueblo el mole, ¿no? Entonces tú vas con tu cajete y te lo sirven y ya te lo toman, ¿no? Ya si quieres mole para llevar, pues tú das como una cooperación, ¿no? Este mole siempre se hace en bodas, en bautizos, en eventos religiosos. Pero antier fue la feria, hicieron como un forito, un espacio
para demostrar diferentes tipos de mole. Y es como parte de la gastronomía tlaxcalteca que dices, bueno, estamos en el centro. Partes del centro de Tlaxcala a Contla son como 20 minutos, más o menos, y a 20 minutos pues estás teniendo una nueva tradición, ¿no? Algo que no sabíamos, Claro. o no se sabía. ¿Cuál crees que ha sido uno de los eventos más importantes o favoritos que has cubierto? Ay, son muchos. A lo mejor, aparte del mole prieto, uno reciente que te Uno haya... reciente que me impresionó mucho, bueno, sí, uno reciente que me ha impresionado mucho es la bajada de la Virgen ¿De Ocotlán? Ocotlán. Yo nunca había estado en ese evento y se me Nunca hace he ido. como muy, pues de mucha fe, ¿no? El hecho de que una Virgen que está en un cerrito baje hasta Tlaxcala Centro y se pase toda la noche, ¿no? Y fue un evento que dije, wow, ¿no? O sea... ¿Y te aventaste todo desde que la bajaron hasta que la regresaron? Más o no, no me lo aventé todo, sí. Para variar llegué tarde, ¿no? Bueno, tarde en el aspecto de que llegué a las 10 de la noche. Pues sí, Y sí, empieza a ya- las 12, ¿no? Entonces yo ya estaba así como 2 horas ahí parado. Y bueno, pues se me hizo como un evento muy padre, muy bonito, el hecho de cómo a pesar de tantos años se siguen pues teniendo estos eventos, ¿no? Y que bueno, tiene mucha fe para las personas. Claro. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que está interesado en dedicarse a la creatividad, a la creación de la fotografía, Que literatura? abra sus espacios, que busque espacios, hay espacios donde se puede meter uno, y si no hay, crear esos espacios. Es importante que si tenemos como esa pasión, esa energía, pues buscamos los espacios para que nuestra obra pueda hablar. Puede hablar. Puede hablar. Buscar espacios y es de darle diario. Yo, pues, mi primera exposición fue sobre tacos de canasta. Sí. ¿En fue fotografía? En fotografía. ¿En la feria? En la feria de Chilososla. Tengo una amiga que es antropóloga. Y yo no había hecho exposiciones. Yo, como te repito, era como muy aficionado. Y me dice, oye, pues tienes buena fotografía, ¿no quieres exponer? Sí. No, pues vas, ¿no? Te digo, un fotógrafo es como también un antropólogo. Sí. Tiene que salir a las Observación. calles, tiene que investigar, tiene que saber, ¿no? Entonces así me salí a las calles y veía un taquero y le tomaba foto, ¿no? Hay una foto que me gustó mucho de esa exposición que es una canasta, los tacos de canasta enfrente del Vips. ¿No? Y a mí me encantó mucho esa imagen porque es como, hey, somos taqueros, ¿no? No importa que esté el Vips, pues los tacos de canasta siempre van a ser los reyes de la comida de la oficina, ¿no? Y de todos, ¿no? Porque siempre se antojan, ¿no? Y cuando tuve esa primera exposición, que fue en el pueblo, en la fiesta de San Vicente, Xilososticla, y me robaron una foto, yo al principio me achicopé, le dije, bueno, me robaron una foto, ¿no? Y un amigo me dijo, no, pero ¿por qué estás triste? Tienes tan buen trabajo que te la roban, ¿no? Si es un mal trabajo, te la dejan ahí, ¿no? Y entonces, pues ya, de ahí pues, me emocioné mucho, se siente muy padre el hecho de tener ese diálogo entre las personas, porque es un diálogo que tú tienes, a pesar de que no estás, son tus fotos, son tu mirada, son tu sentir, y le estás hablando a una persona que pues tal vez no la veas, no la conozcas, y que va a entender el mensaje, ¿no? O va a descifrar un mensaje, o va a tener un concepto de tu fotografía, ¿no? También, porque eso es válido, ¿no? Que se cree o se genere un concepto diferente de lo que tú expresas, ¿no? Porque, pues bueno, para eso es el arte. Claro, cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? A su manera, ¿no? Y hablando de espacios, ¿en dónde te podemos encontrar? TikTok, Facebook, Instagram, ¿qué proyectos vienen? Más exposiciones. Sí. Me encantan mucho las exposiciones, pero también más trabajo, ¿no? Viene una exposición, yo creo que más adelante, como en noviembre, también en el Museo del Pulque, que ya estamos empezando a trabajar. Estamos también empezando a trabajar un poco un mapeo sobre las pulquerías, tinacales, porque pues eso nos gusta. Eso nos gusta. También, pues bueno, en TikTok yo me dedico a crear contenido cultural, vamos a las exposiciones, visitamos artesanos, visitamos eventos, ¿no? Culturales, eventos que tienen raíces, ¿no? Donde mostramos, bueno, principalmente es dentro del estado de Tlaxcala, algunas cosas
fuera de, ¿no? Por ejemplo, las pulquerías, visitamos pulquerías. Ahí nos dedicamos a reseñar también esos lugares y bueno, pues ahí van a encontrar mucho contenido de eso. En Instagram, Facebook, pues fotografías siempre, ¿no? Ahí es lo que siempre van a encontrar, fotografías, ¿no? ¿Cuál es tu usuario de TikTok, Facebook, Instagram? No me acuerdo. No te lo sabes. Dale. Por aquí lo podemos poner en las Ahí lo vamos a poner, ¿no? los links. Sí, en Instagram estoy como el Arriero Clax y pues en Facebook como Enrique Taboada. Enrique Taboada. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos sobre lo que haces, sobre lo que te gusta. Y pues a nosotros nos pueden seguir en TikTok, Facebook, Instagram, pues en YouTube aquí lo están viendo, como New News MX. Recuerden dejar un comentario, un like, contacten a Enrique, vayan a decirle que fueron de parte de New News o algo por el estilo. Y pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye.